Hola a todos, yo soy el profe Homero y bueno, hoy vamos a trabajar con la segunda parte de la secuencia 8 del bloque 2 de español de cuarto grado. Estamos hablando de hombres y mujeres importantes, hombres que han marcado y mujeres que han marcado la historia. Y bueno, para recordar un poquito lo que vimos en el video pasado o en la clase pasada, teníamos ya que elegir algún personaje del que quisiéramos hablar y vamos a empezar a buscar información de ese personaje. ¿En dónde? Pues en muchas partes, en internet, en estampas, en libros de historia, donde quieran ustedes que pudieran encontrar información de ese personaje, podíamos buscarla ahí. Y bueno, el día de hoy es momento de empezar a organizar esa información, pero aparte viene una pequeña actividad también de lectura y escritura que está muy padre para que la realicen en casa. Y pues bueno, hoy lo voy a dejar con el video, sin mi hermoso rostro plasmado por ahí, porque pues la cámara de mi laptop ya se está revelando. Y pues bueno, ojo, les voy a dejar en la descripción de este video un material para que ustedes puedan apoyarse si quieren y llenar ese cuadro que vamos a ver ahorita y un esquema sobre el personaje del que ustedes van a hablar. Entonces les voy a adjuntar ese material que está en mi Drive y lo pueden bajar si lo quieren utilizar con toda confianza. Y pues bueno, sin más, comenzamos. Bueno, pues vamos a seguir con esta secuencia 8 de español. Estamos en el bloque 2 y ya habíamos decidido, primero que nada, sobre qué personaje íbamos a hablar. Íbamos a hacer una investigación, podíamos buscar información en internet o en muchas partes, en estampas, en libros de historia, donde quisiéramos, dependiendo del personaje obviamente que vamos a estar investigando. Y ya que tuviéramos la información, ahora sí, a lo que sigue. En esta sesión 7 se llama la información que obtuve, ¿sí? Entonces, ya que elegimos al personaje y empezamos a buscar información de ellos, pues es bueno tener en alguna parte, ya sea en digital o en físico o anotado en la libreta, si lo quisiste pasar o lo pudiste ver impreso de lo que encontraste en internet, ¿verdad? Entonces, aquí nos dicen que cuando se investiga es una buena idea registrar los datos de las fuentes que se consulta la información relevante. Por ejemplo, esta información de Simón Bolívar que vemos aquí se encontró en la página revista.com.mx y aquí la marcaron con una estrellita que podemos ver por ahí, que nos indica que la agregaron a los marcadores de internet para que se quede guardada como un acceso un poquito más rápido y así poder encontrar la información pues que nos ha parecido importante de una manera más cómoda, ¿verdad? Y bueno, aquí es un ejemplo que dice que Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Y nos dicen algunos logros. Aquí lo importante es remarcar esto, que veamos que está ahí anotada la fuente de información, es decir, el lugar donde encontramos la información sobre el personaje que hayamos decidido. Y pues bueno, déjenme aquí nada más. ¿Sí? En esta parte podemos ver que está anotada la revista en la que se encontró. ¿Sí? Ahora sí, con base en la información que obtuvieron de sus fuentes, completen en su cuaderno una tabla similar a esta con los datos del personaje que están investigando. En este caso, pues seguimos con el ejemplo de Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, en nuestro cuadro que vamos a hacer un cuadrito así como este donde pongamos el nombre, ¿sí? Un cuadro de 2 entradas, una entrada, 2 entradas, ¿sí? Donde pongamos, por ejemplo, el nombre y enfrente pues ya ponemos cada uno de los datos. Fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento se aplica, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, que nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y falleció en Colombia el 17 de diciembre de 1830. Estudios, estudió historia, literatura clásica, matemáticas e inició estudios de francés. Y logros y hazañas, encabezó la guerra de independencia en países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. ¿Ok? Ahora, estos datos que vemos aquí, nombre, fecha y lugar de nacimiento, estudios, logros y hazañas, puede que lo querramos cambiar por otras cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de un deportista, a lo mejor en los estudios
no nos vamos a enfocar mucho, pero podemos poner en lugar de estudios, preparación física o qué deportes practica aparte del que hace, ¿verdad? Hay deportistas, por ejemplo, futbolistas que practican alpinismo o montañismo, o senderismo o natación o cosas así y que aparte son futbolistas. De hecho, la mayoría de los atletas usualmente practica dos o tres deportes para complementar el que tienen como principal, ¿ok? Entonces, este cuadro que está aquí, que le estoy marcando, yo les voy a adjuntar un archivo por si quieren utilizarlo para que puedan llenarlo con la información que ustedes hayan encontrado del personaje que seleccionaron. Se los voy a adjuntar aquí en la descripción del video para que lo puedan bajar de mi Drive y puedan contestarlo. Así como otra cosita que vamos a ver ahorita, ¿sí? Comparte con otro equipo la tabla que completaron, cuéntale de dónde obtuvieron sus datos, escuchen de dónde provienen los de ellos. La información que poseen es confiable, ¿cómo lo saben? ¿Sí? Hay que platicar por ahí o checar que nuestra información haya sido confiable. Ya habíamos hablado de cómo podemos revisar eso. Ahora sí, en la sesión 8, se llama Tiempo de leer, rescatando a Eurídice. Aquí vamos a leer una pequeña lectura que se llama Orfeo y Eurídice. Vienen las páginas 60 y 62 de tu libro de lecturas, cuarto grado, y vamos a poner atención a las características que definen a los personajes principales del relato, que son estos dos, pero también hay más personajes. Entre todos comenten cómo es el protagonista. Bueno, primero que nada, pues vamos a leer el relato, ¿sí? Voy a cerrar aquí. Y dice, Orfeo y Eurídice, anónimo. El joven Orfeo solía entonar espléndidos cantos acompañado de su lira. Su música era tan hermosa que las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies. Incluso las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquella música maravillosa. Cierto día, Orfeo se encontraba en el corazón del bosque, tocando su lira, cuando, de pronto, descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, oculta, lo escuchaba embelesada. Orfeo dejó su lira y se detuvo a contemplar a aquel ser, cuya hermosura y discreción no tenían igual. La joven ninfa, llamada Eurídice, se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces, éste compuso para ella la más bella canción de amor. Días después se celebraron, en aquel mismo lugar, las bodas entre Orfeo y Eurídice. A ella le encantaba salir a caminar por los verdes prados de Tracia. Así, una mañana, durante uno de sus paseos, la mordió una serpiente, que le causó al instante la muerte. Al enterarse de lo sucedido, Orfeo cayó en un profundo desconsuelo. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades del Hades, la tierra de los muertos, para ir en busca de su amada. Con su dulce canto y su poesía, Orfeo conmovió a Caronte, el barquero, quien lo dejó atravesar el río Estigia, el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Empleando de nuevo sus habilidades artísticas, el joven persuadió a Perséfone y a Hades para que le permitieran llevarse a Eurídice de vuelta a la tierra de los vivos. Las divinidades aceptaron que se llevara a la hermosa ninfa, pero le hicieron prometer que no intentaría verla hasta que hubieran abandonado el mundo de los muertos. De este modo, ambos emprendieron el camino de vuelta. Orfeo, por delante, rumbo a la luz, y Eurídice a sus espaldas, siguiéndolo. Pero al cruzar el último umbral del Hades, temeroso de que Perséfone lo hubiera engañado, Orfeo volvió la mirada para comprobar que Eurídice lo seguía. Y sin más, su amada fue arrastrada de nuevo hacia las oscuras profundidades. Desesperado, Orfeo intentó regresar por ella, pero esta vez Caronte no se lo permitió. Y pues bueno, aquí ya leímos este texto, este cuento de Rescatando a Eurídice. Y bueno, entre todos comentemos cómo es el protagonista, cómo se imaginan ustedes a Orfeo. Orfeo pues es el protagonista, el mero bueno del cuento en este caso. También hay meras buenas en los cuentos, pero en este caso es Orfeo. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cómo creen que es?
Es valiente, es alto, es bajito, tiene panza, ¿sí? ¿Cómo se lo imaginan ustedes aquí? Pues bueno, podemos decir que Orfeo, obviamente, pues tenía el don del canto, ¿verdad? De tocar la lira, de embellecer las palabras, esa es una gran cualidad de él. Lo demás nos lo podemos imaginar, pero lo que sí sabemos es que pues era bravo, ¿verdad? Era bravío porque pues fue a buscar a Eurídice hasta el lugar de los muertos. Y valiéndose de sus habilidades con el canto, pues logró convencer de que se la regresaran, pero al final de cuentas también era desconfiado y pues no logró traerla de vuelta, ¿verdad? Pero bueno, ahí quedó más o menos cómo es Orfeo. En pareja respondan lo siguiente, aquí hay que responderlo cada uno de ustedes. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? ¿Sí? Hagan una lista con sus nombres. Aquí vemos varios personajes. Por un lado, pues está obviamente Orfeo y Eurídice, ¿sí? Pero también mencionan a Caronte, ¿sí? Que es el barquero. También a Perséfone y a Hades, ¿sí? Son los personajes que podemos encontrar aquí. Entonces, eso sería la lista de personajes que aparecen en este texto. ¿Cómo los imaginas físicamente? Pues aquí ya sí cada uno pudiéramos decir, ¿cómo te imaginas a Hades? Hades es el mero bueno de la tierra de los muertos, entonces tú ¿cómo te imaginas que sea? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas a Eurídice? ¿Cómo te imaginas a Orfeo? Bueno, ya habíamos mencionado a Orfeo, pero ¿cómo se los imaginan físicamente? Es decir, lo que se ve. ¿Cómo crees tú que se vean ellos? Y bueno, pues aquí se los dejo a cada uno, ¿verdad? ¿Cómo es el carácter del protagonista y por qué lo consideran así? ¿Sí? Aquí habíamos dicho, ¿sí? Bueno, él tocaba la lira y cantaba, ¿sí? Y pues era una persona que pues luchaba por las cosas porque fue a buscar a Eurídice pues del inframundo, ¿verdad? Entonces pues era alguien terco. Entonces aquí ya es definir las cualidades, ¿cómo creen que ustedes qué es que se comporta Orfeo? Ya no físicamente, es decir, ya no es lo que se ve, sino el cómo es. ¿Qué opinan sobre las acciones que llevaron a cabo los personajes del Hades? El Hades, pues podemos encontrar a Caronte, a Hades, obviamente, y a Perséfone. ¿Ustedes creen que hicieron bien, hicieron mal, o qué onda? ¿Ustedes qué opinan? Aquí ya es de opinión, no les puedo dar yo una respuesta porque es algo muy personal. Y luego nos dicen, este es el momento padre, ahora es momento de ser coescritores. Imaginen que el cuento no termina cuando Orfeo intenta rescatar de nuevo a Eurídice y Caronte se lo impide. ¿Qué más podría pasar? ¿Cómo imaginan que terminaría la historia? Continúenla después de la última acción e inventen juntos un nuevo final. Esta es una de las mejores actividades que yo puedo decir de la materia de español, si lo quieren ver así, la redacción, el cambiar el final de los cuentos. A mí me encanta aplicarla con los alumnos y pues bueno, aquí tenemos la oportunidad de que ustedes lo hagan. Entonces, pues hay que escribir un final diferente, ¿ok? Ahora, compartan juntos su versión final de Orfeo y Eurídice, se la pueden compartir a sus papás, a sus compañeros, a sus maestros. Por último, imagina que tú, al igual que Orfeo, tienes un poder y que un amigo al que quieres mucho está metido en un problema. Responde, ¿cuál sería tu poder? Super fuerza, rayos en los ojos, invisibilidad, ¿sí? Hay muchísimos poderes, sabiduría, ¿sí? ¿Cuál sería el que ustedes elegirían? ¿Cuál sería el problema que tiene tu amigo? Bueno, pues aquí podemos inventar algún problema en el que se haya metido y que nosotros lo tengamos que rescatar con nuestro superpoder. ¿Cómo lo ayudarías con tu poder? ¿Qué haríamos para ayudarlo? ¿Ok? Esto es una imaginativa, ¿sí? Y pues hay que contestar aquí tratando de imaginarnos esto. Y es un ejercicio muy padre para ir desarrollando pues nuestra imaginación, que no se nos pierda, que nunca se nos olvide ese gran poder que tiene nuestro cerebro de inventar historias. Comparte tus respuestas con tus compañeros y explícales por qué elegiste ese poder. Bueno, hasta aquí queda el apartado de tiempo de leer. Y vamos ahora sí a la sesión 9 y 10, que es hasta donde vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Escribir sobre la historia de sus personajes.
Es tiempo de escribir lo que han investigado sobre el personaje que eligieron. Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, conviene que tomen un tiempo para planear cómo lo harán, de modo que puedan integrar adecuadamente los diversos datos que encontraron. Con el apoyo de un esquema, decidan cómo presentarán la información para que ésta sea clara y concisa y así evitar repeticiones. Observen el siguiente ejemplo. Aquí viene un esquema de círculos. Yo en el caso de mis alumnos, y que a ustedes les voy a compartir, pues lo que hice fue hacerles un esquema muy básico porque me habían dicho, les digo, en el caso de mis alumnos, que, que ellos no habían visto el tema de los esquemas. Entonces este es el cuadro que les voy a adjuntar en mi drive para que lo bajen. Aquí ustedes ya van a ir acomodando su investigación, lo que hayan investigado del personaje, y les puse un esquema para que acomoden la misma información que van a tener en el cuadro, la acomoden pero en forma de esquema. Yo les comentaba, el esquema nos sirve para tener en un solo vistazo toda la información importante que hemos recabado. Así no tenemos que leer tanto o buscar en varios párrafos, sino que viendo el puro esquema podemos encontrar la información importante. Ahora, este es un esquema ya preelaborado, ¿sí? Ustedes pueden elaborar su propio esquema con las características que quieran o la cantidad de cuadros que vayan queriendo, porque pueden agregar para acá, o que salga uno de aquí, o que salga otro de acá, dependiendo de lo que hayan ustedes acomodado aquí en su cuadro, ¿sí? Yo lo hice muy básico porque obviamente estoy partiendo de que mis alumnos me comentaron que ellos no lo habían trabajado. Entonces, lo importante para mí es que trabajen con algo muy básico para que se pueda obtener ese conocimiento, ¿ok? Entonces, este es el material que les voy a adjuntar para que lo puedan trabajar, pero aquí viene en forma de círculos. Y pues bueno, vemos que viene, por ejemplo, acomodado lo mismo que viene en este cuadro, ¿sí? El nombre, la fecha y lugar de nacimiento, los estudios y los logros. Vemos el nombre, fecha y lugar de nacimiento y razones de su relevancia. Vemos otro círculo en donde podemos acomodar la vida temprana y estudios de Simón Bolívar, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus principales hazañas? Aquí podemos ir escribiendo cada una de ellas. La muerte y legado, si es el caso, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó? ¿Por qué lo recordamos? ¿Sí? Y aquí podemos ir llenando con los datos que vayamos encontrando nosotros y que hayamos ya acomodado en nuestro cuadro anterior, ¿ok? Que es lo mismo que van a hacer con el cuadro y el esquema que yo les adjunto, pero ya con su personaje. Con ayuda del esquema anterior, escriban el primer borrador del texto en el que describirán al personaje que seleccionaron y de quien han investigado. Presten atención a las expresiones que utilicen para evitar repetir el nombre del personaje. Recuerden utilizar la coma para enumerar las características del personaje o cuando escriban varios nombres o situaciones. Observen el ejemplo. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783. Él es conocido como el Libertador de América porque encabezó la independencia de varios países de Sudamérica. Aquí nos piden que observemos cómo Simón Bolívar se reemplaza por él, la segunda vez que aparece en este párrafo, ¿sí? Esto es un pronombre, ¿sí? Este pronombre es para que no estemos repitiendo a cada rato en el párrafo Simón Bolívar, Simón Bolívar, Simón Bolívar, Simón Bolívar, Simón Bolívar, sino que podemos cambiar el nombre, ¿sí? Por un pronombre y se entiende que estamos hablando de la misma persona, ¿ok? Ahora, en el segundo párrafo dice, Simón Bolívar nació en Caracas, en la actual Venezuela. Era hijo de una familia rica. Sus padres murieron cuando él era niño. Lo internaron en una escuela en Caracas. En 1799 partió a España para continuar con sus estudios. Allí amplió sus conocimientos de la historia, literatura clásica, matemáticas e inició sus estudios de francés. Y aquí nos destacan el uso de la coma, uno de los usos de la coma, ¿sí? Que ayudan a separar las disciplinas que estudió. Cuando estamos enumerando varias cosas, se utiliza la coma. Aquí estamos enumerando los estudios que obtuvo Simón Bolívar. Pero, por ejemplo, cuando escribimos los números es 1, 2, 3, 4, porque estamos haciendo una enumeración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, o para separar disciplinas en este caso. Entonces, enumerar, separar disciplinas. Para eso se utiliza la coma. Aparte, nos invita a que hagamos una pausa para que podamos respirar cuando estamos leyendo. ¿Ok? A partir de 1810 comenzó diversas actividades relacionadas con la independencia de Venezuela.
Varias campañas militares que el Libertador desarrolló entre 1803 y 1824 culminaron con la independencia de las actuales Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Aquí observa cómo el texto se refiere a Simón Bolívar con la expresión el Libertador, ¿sí? Un sobrenombre, ¿sí? Este ya no es un pronombre, es un sobrenombre. ¿Cómo le decían? El Libertador, por así decirlo, ¿sí? También se usan comas para separar la lista de los países en cuya independencia contribuyó, ¿sí? Una lista de países, una lista de números, separar disciplinas. Entonces ya vimos tres usos prácticamente de la coma, ¿sí? En el último párrafo dice, murió cerca de Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Este personaje ha sido reconocido de diversas maneras en todos los países hispanoamericanos por su influencia y legado. Aquí hay dos comas que especifican el lugar que se ubica en un territorio más grande. Es decir, para separar o para marginar esto, ¿sí? Colombia, Santa Marta, Colombia, entonces no se especifican algún lugar del territorio, en este caso un lugar del territorio, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando lleno un documento de donde vivo, ¿sí? Es usualmente vivo en Monterrey, Nuevo León, lugar donde resido desde hace tantos años, ¿sí? Y esas comas me sirven para enmarcar ahí el lugar del que estoy hablando, ¿ok? Entonces, ya vimos algunos usos de las comas y también el pronombre y un sobrenombre. En la descripción de un personaje, como viste en el ejemplo, la coma sirve para enumerar los elementos de una serie. Esto es importante, lo pueden subrayar y pueden tenerlo ahí guardadito, escrito en su libreta también, junto con lo que están haciendo de este personaje que están investigando. Entonces, ¿cuál es el trabajo para hoy? Van a llenar su cuadro, van a escribir su cuento, su final del cuento, van a contestar esas preguntas, van a hacer un esquema basándose en la información que ya han encontrado del personaje y por último pues nos enseñan cómo utilizar la coma para que ya podamos ir haciendo esto, el primer borrador del texto, es decir, la versión que todavía podemos corregir, ¿sí? Eso es el primer borrador, ¿sí? Cuando ya hacemos así como que un trabajo, pero dices, todavía lo puedo corregir, este es el primer borrador. Pueden ir empezando a escribirlo, ya utilizando los conocimientos que han ido adquiriendo hasta aquí. Y pues bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos para la sesión 3 de esta secuencia 8 todavía. Van a ser 3 sesiones de esta, ¿ok? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy el profe Homero y nos vemos. Y pues bueno, con esto ya concluimos, como dije, la segunda sesión o la segunda parte de esta secuencia 8 del bloque 2 de español. Pueden bajar el material, ayúdense con él para contestar lo que ocupan del libro de español. Y pues bueno, nos vamos a ver en la tercera sesión porque esta la vamos a separar en 3 partes para mayor comodidad. Recuerden que lo que dura este video es porque yo estoy seccionándolo, o más bien estoy tomando 7 días o 5 días o 7 sesiones o 5 sesiones, y por eso dura tanto un video. Ustedes pueden ir haciéndolo en partes. Cada sesión es un día o se pretende trabajarse en un día, pero pues por las premuras de los tiempos, o más bien como nos están pidiendo que trabajemos a distancia, de cierta forma, yo tengo que ver pues prácticamente una semana en un solo video para poder compartirle a mis alumnos, y creo que ha funcionado un poco bien el formato. Ya ustedes le pueden poner pausa al YouTube y ponerse a hacer las actividades a su ritmo, ¿ok? Yo soy el profe Homero, no te olvides de dejarme un comentario si te ayuda en algo, regálame un like y por favor comparte este video para llegar a más personas. Nos vemos.